esta mañana tuve algunos inconvenientes con el internet. La señal estaba bastante débil y me tocó hacer algunas conexiones para conectarme a la red Ethernet, porque por Wi-Fi la conexión no me funcionó definitivamente. Entonces aquí se me presentó una dificultad. Bueno, hoy vamos a terminar de abordar el tema del dimensionamiento del drenaje subterráneo bajo condiciones de flujo permanente. Voy a terminar de verificar el tema hasta ese punto. Una vez lo termino, pues espero que si hay algunas inquietudes con respecto al dimensionamiento que están haciendo con el taller número 1, queden previamente dilucidadas. Caso contrario, pues en la medida que voy haciendo el desarrollo, les pediría que formularan las inquietudes que a bien tengan respecto del taller. Nosotros en la pasada sesión estábamos abordando lo relativo al diseño del drenaje subterráneo bajo condiciones de régimen permanente. En este momento voy a compartir la pantalla para continuar con la presentación respectiva. Bueno, estamos viendo lo de régimen permanente. Habíamos indicado previamente que corresponde a una condición a través de la cual se presenta una recarga aproximadamente constante a lo largo del tiempo, lo cual se asocia a zonas con altas precipitaciones o unas zonas húmedas, no con precipitaciones instantáneas de alta intensidad y baja frecuencia, sino en zonas donde la precipitación a lo largo del año más o menos es constante. Se caracteriza este régimen o esta consideración de régimen para el diseño del sistema de drenaje en que la posición del nivel freático se mantiene aproximadamente constante a lo largo del tiempo y de acuerdo a lo definido según el diseño que te está realizando, es decir, que el nivel freático se considera ubicado a la profundidad de la profundidad normativa, es decir, la profundidad definida para el nivel freático según el tipo de cultivo y su desarrollo radicular. Asimismo, otro elemento fundamental es que la descarga se considera aproximadamente constante, la descarga a través de los drenos se considera aproximadamente constante y se genera simultáneamente la recarga. Es decir, que la magnitud de la recarga es exactamente igual a la descarga y tan pronto empieza la recarga, pues obviamente la descarga se va generando. Como la recarga es aproximadamente constante a lo largo del tiempo, pues la recarga será constante a lo largo del tiempo y tendrá la misma magnitud. Inicialmente presentamos la ecuación de Donnan para régimen permanente, la ecuación más sencilla, y que obedece esta función matemática. Esta función matemática se desarrolló por Donnan bajo algunas suposiciones. La primera de ellas es que el suelo en el cual está inmerso los drenes, el suelo permeable es un suelo homogéneo. Ese suelo homogéneo, pues, determina, pues, obviamente, la consideración de una sola conductividad hidráulica en la fórmula de Donnan, dado que este suelo es homogéneo. Asimismo, la fórmula de Donnan plantea que prácticamente los drenes se encuentran sobre el estrato impermeable o muy cerca al estrato impermeable. Es decir, que esta distancia D es prácticamente igual a 0 o se aproxima a 0. Sin embargo, hay alguna distancia D, dado que Donnan lo que adopta en su modelo matemático es considerar fundamentalmente flujo horizontal. Y como ustedes saben, el flujo horizontal se genera especialmente cuando los drenes se localizan o cerca al estrato impermeable o sobre el estrato impermeable. Sin embargo, esta fórmula se puede aplicar en términos generales, pero permite dar una primera aproximación a la separación entre drenes. Entonces, la separación entre drenes es función de la conductividad hidráulica para un suelo homogéneo, a B, que es la distancia vertical desde el punto medio del nivel freático,
de la curva de abatimiento de nivel freático hasta el estrato impermeable. D es la distancia vertical desde la superficie libre en el dren hasta el estrato impermeable. Y R será el valor de la recarga constante, que estará en metros por día. Asimismo, veíamos la fórmula de Hugh-Gould para el régimen permanente. La fórmula de Hugh-Gould es una fórmula que es válida bajo condiciones de suelo homogéneo o bajo condiciones de suelo heterogéneo, pero con dos estratos. Asimismo, la fórmula de Hugh-Gould tiene pues la limitación de que la ubicación de los drenes en suelo heterogéneo se tiene que dar en la interfaz, es decir, en el punto de contacto de los dos estratos que definen el suelo heterogéneo, donde cada uno corresponderá a la conductividad hidráulica del estrato superior y K2 corresponderá a la conductividad hidráulica del estrato inferior. Aquí podemos ver claramente la posición de las tuberías. Obviamente esto también es válido para zanjas excavadas. Aquí solamente vemos tuberías. Vemos la posición de las tuberías, donde el nivel en el tubo o dentro del dren se ubica o coincide con el punto de separación entre los dos estratos. Aquí igual vemos la profundidad del estrato impermeable y la profundidad del dren. La fórmula de Hugh-Gould tiene dos partes. Una parte que define la carga del dren debida o que se genera a través del estrato inferior, y la segunda parte que corresponde a la carga del dren, es decir, lo que se aporta al dren a través del estrato superior. Entonces, la separación entre drenes será función de la carga que se genera o de la alimentación de flujo hacia el dren por el estrato inferior, más la alimentación de flujo hacia el dren por el estrato superior. Entonces aquí claramente la separación entre drenes será función de las conductividades hidráulicas K2 y K1 de cada uno de los estratos. Será función de H, donde H, como ustedes saben, es la carga que hay sobre el dren, y la carga se da en el estrato superior. La carga es la distancia vertical entre el punto más alto de la curva de abatimiento y el eje del dren. Es decir, es, la que define el mayor gradiente hidráulico, porque allí está la mayor carga, ¿cierto? D será la profundidad hidráulica de Hugh-Gould, que es un parámetro geométrico. Esa profundidad hidráulica es menor que D mayúscula. Recuerden que este D mayúscula es la distancia vertical desde el punto medio del dren, del nivel de agua en el punto medio del dren hasta el estrato impermeable. Este es un parámetro geométrico de Hugh-Gould que se llama la profundidad hidráulica de Hugh-Gould, y R será la respectiva recarga. La profundidad hidráulica de Hugh-Gould será igual o será función de la profundidad desde el nivel de flujo en el dren con respecto al estrato impermeable, de la separación entre drenes y del perímetro mojado del dren. El perímetro mojado del dren tiene la misma connotación que en flujo en canales. Es decir, que un perímetro mojado es el perímetro en contacto o el perímetro del conducto que esté en contacto con el flujo. En el caso de tuberías, drenes circulares, pues será equivalente a pi por el radio, puesto que corresponderá al perímetro mojado. Es decir, que el concepto de perímetro mojado tiene la misma connotación de perímetro mojado en flujo a superficie libre. Entonces, dependiendo si es una tubería, pues definiríamos el perímetro mojado para un tubo que va a medio tubo, y si es un canal, pues será función pues del tirante hidráulico, es decir, de la profundidad de flujo en el canal. Entonces, esto, como aquí podemos observar, la longitud L, la separación entre drenes, está implícita también dentro de D. Dentro de D está incorporada la separación entre drenes. Entonces, esto lo que determina es que para determinar la separación entre drenes hay que acudir a un proceso iterativo donde podemos partir asumiendo un D
Una vez asumido un D, pues calculamos la separación entre drenes, y una vez calculada la separación entre drenes, verificamos que el D asumido sea el correcto, reemplazando la última separación entre drenes en la ecuación que define la profundidad hidráulica de Hugold. Es claro que el D correcto será aquel para el cual el D último resultante sea equivalente o igual al nuevo D calculado con la nueva separación entre drenes. Entonces esto pues determina un proceso iterativo. Interesante verificar aquí en la ecuación de Hugold que, a diferencia de la ecuación de Donan, la ecuación de Hugold considera tanto flujo horizontal como flujo radial. Recordemos que la ecuación de Donan solamente consideraba flujo horizontal. Entonces la ecuación de Hugold considera flujo radial muy cerca al dren, en cercanías del dren, a una distancia 0.7 d, el 70% de la profundidad, D mayúscula, y el flujo horizontal se genera pues en el restante 30% con respecto al punto medio de la separación entre drenes. Entonces en esta zona es donde se presenta flujo horizontal y en esta zona es donde se presenta flujo radial. Entonces digamos el modelo Hugold parte de esas consideraciones. El otro modelo matemático que permite calcular la separación entre drenes corresponde a la fórmula de Dagan. Esta fórmula de Dagan es válida tanto para suelo homogéneo como para suelo heterogéneo. Sin embargo, la fórmula de Dagan pues parte de los mismos principios de la ecuación de Hugold, en el sentido de que bajo la consideración de suelo heterogéneo se parte del hecho de que los drenes se ubican precisamente en la interfaz de separación entre los dos estratos. Entonces, en esta primera parte, pues se observa el modelo de Dagan para suelo homogéneo. Igualmente que en el caso de Hugold se considera flujo horizontal y flujo radial. Flujo radial en cercanías del dren y flujo horizontal a una distancia, digamos, alejada del dren, pero igual hay un flujo que se presenta de esta manera. Es decir, que las líneas de flujo se harían más o menos así. Así se harían las líneas de flujo. Así se harían las líneas de flujo. Entonces, en este caso, pues es válida, como vimos en su momento, el flujo radial y horizontal cuando la profundidad D es menor o igual a L cuartos, donde L es la separación entre drenes. Esta es la ecuación matemática que me permite determinar la separación entre drenes, donde R corresponderá al valor de la recarga, beta será función del coseno hiperbólico, donde beta prácticamente es una constante, el coseno hiperbólico de X, donde X es función del perímetro mojado y de la profundidad D. Ahorita lo veremos más adelante. Es decir, que ese valor beta es función fundamentalmente de parámetros geométricos, donde entra a jugar el perímetro mojado del dren, que como les digo tiene el mismo concepto que en conductos bajo condición de superficie libre, y D, que es la profundidad que existe desde el eje del dren hasta el estrato impermeable. Aquí está R, que será el valor de la recarga, H, que es la carga hidráulica sobre el dren, que ya conocemos, K, una sola constante K, que es la conductividad hidráulica, puesto que es un suelo homogéneo, y en función de esta ecuación matemática, pues calculamos la separación entre drenes. Esta ecuación que está aquí a la derecha, digamos que es una ecuación abreviada de Dagan para suelo homogéneo, donde se involucra un valor f sub 0, donde f sub 0 se llama la función de Dagan. Esa función de Dagan nuevamente será función del parámetro beta que vimos aquí, y será función de la separación entre drenes y de la profundidad D. Entonces aquí vemos
el valor de beta será igual a 2 sobre pi logaritmo natural de 2 coseno hiperbólico de x menos 2, donde el coseno hiperbólico de x, saben que es una función hiperbólica, donde se genera una hipérbola con valor mínimo igual a 1, es una función en los números reales, donde el coseno hiperbólico de x es igual a e, el número e a la x, más e a la menos x sobre 2, donde x es la relación entre el perímetro mojado y d. Definíamos que el perímetro mojado tiene la misma connotación geométrica, es un parámetro geométrico equivalente al perímetro mojado en conductos bajo condiciones de flujo a superficie libre. Es decir, que el perímetro mojado en tuberías a medio tubo sería igual a pi por r, y en canales sería igual a la base del canal más 2 veces y por la raíz de 1 más z al cuadrado. Ustedes recordarán que z es el talud del canal. Simplemente tendrían que verificar las propiedades geométricas para canal trapezoidal en condiciones de flujo a superficie libre, y ahí encontrarán pues, la ecuación que gobierna el perímetro mojado. Y la función de Dagan, que es función de la separación entre drenes y la profundidad desde el dren hasta el estrato impermeable, y de beta. Ya decíamos que es el valor beta. Entonces, como ustedes pueden ver, esta ecuación de Dagan es una ecuación muy simple también, donde L se puede calcular de manera directa si utilizamos esta ecuación, o a través de un proceso iterativo de manera indirecta utilizando la ecuación de Dagan a través, la función de Dagan, discúlpenme, a través de esta segunda ecuación. La tercera, nosotros como planteamos hace un momento, la fórmula de Dagan también se puede utilizar para condiciones de suelo heterogéneo. Sin embargo, al utilizar esta ecuación se parte del hecho de que los drenes se ubican en el punto de separación entre los dos estratos del suelo heterogéneo. Es decir, que en el estrato superior tenemos una conductividad hidráulica K1 y en el estrato inferior tenemos una conductividad hidráulica K2. Aquí vemos las mismas consideraciones geométricas, los mismos parámetros geométricos que hemos verificado a lo largo, digamos, de todo el avance que tenemos en la presentación del flujo o del régimen permanente y la separación entre drenes bajo esta condición. La ecuación de Dagan para suelo heterogéneo es muy parecida a la ecuación de Dagan para suelo homogéneo, sin embargo, se afecta por un valor C. Ese valor C prácticamente es una constante que relaciona la recarga con la conductividad hidráulica del estrato superior. Entonces, si vemos esta ecuación de Dagan es equivalente a la ecuación de Dagan para suelo homogéneo, lo único que se hace es multiplicar y dividir por esta constante. Entonces, al multiplicar todo la parte superior de la ecuación por la constante y multiplicar abajo también por la constante, pues vamos a llegar a la ecuación de Dagan para suelo heterogéneo. La constante C, como podemos ver acá, es igual a 1 sobre 1 menos R sobre K1. R es la recarga constante y K1 será la conductividad hidráulica del estrato superior. La función de Dagan no se altera y es equivalente a la función de Dagan que habíamos visto para condiciones de suelo homogéneo, y el valor de beta pues tiene la misma connotación que definíamos anteriormente. Entonces, solamente se observa aquí que la separación entre drenes tiene los mismos parámetros definidos para calcular la separación entre drenes para condiciones de suelo homogéneo, simplemente se afecta por el valor C que resaltábamos hace un momento. Si queremos utilizar una ecuación simplificada de Dagan para suelo heterogéneo
con drenes ubicados en la interfaz entre los dos estratos, pues encontramos que la separación entre drenes sería igual a H, aquí simplemente multiplicamos por la conductividad hidráulica del estrato inferior, sobre R la recarga, la función de Dagan, dividido C. Y C es la que tiene implícita el parámetro de conductividad hidráulica de estrato superior. Entonces aquí también podemos utilizar esta ecuación. Sin embargo, pues ya se vuelve un proceso iterativo, puesto que el valor de L está implícito también aquí en la función de Dagan, donde L prácticamente hará función de esa misma L. Entonces yo plantearía mejor utilizar la ecuación directa que aquí hay aquí a la izquierda para poder determinar la separación entre drenes. Bueno, como podemos ver o como pudimos observar, las ecuaciones de Dagan, de Hugol y de Ernst son bastante sencillas. Para el cálculo de la separación entre drenes es una buena aproximación. Sin embargo, tiene algunas restricciones. Algunas de ellas son solamente válidas para régimen para suelo homogéneo, como es el caso de la ecuación de Donald. Sin embargo, la ecuación de Hugol y la de Dagan, no obstante ser válidas para régimen heterogéneo, para suelo heterogéneo, discúlpeme, tiene como condición en su formulación matemática de que los drenes se localicen en la interfaz entre el estrato superior y el estrato inferior, ambos estratos permeables. La fórmula de Ernst es una fórmula un poco más elaborada, puesto que tiene en consideración varios aspectos que se pueden presentar en la práctica. ¿Cuáles son? Pues al ser un poco más compleja o tener mayor amplitud, más bien, permite calcular la separación entre drenes para diferentes condiciones. La primera, la básica, para suelo homogéneo. La segunda, para suelo heterogéneo, constituido por dos estratos, donde los drenes se ubican en el punto de interfaz o en el punto de contacto de los dos estratos. Pero también permite la fórmula de Ernst calcular la separación entre drenes para suelos heterogéneos con dos estratos cuando los drenes se encuentran ubicados en el estrato superior, en cualquier punto sobre el estrato superior. Y también permite calcular la fórmula de Ernst, la separación entre drenes bajo condición de suelo heterogéneo con dos estratos, cuando los drenes se encuentran ubicados en cualquier punto del estrato inferior. Es decir, que la fórmula de Ernst lo que me da es una amplitud en el sentido de poder ubicar el dren en cualquier punto dentro del perfil del suelo. No necesariamente en el punto de interfaz o de separación entre los dos estratos. Eso, pues obviamente, genera mejores aproximaciones a las condiciones reales que podemos tener de posicionamiento de los drenes con respecto a un suelo estratificado. ¿Cuáles son las condiciones que gobiernan, las condiciones bajo las cuales fue desarrollado el modelo matemático de Ernst? La primera de ellas, que el régimen de flujo es permanente. Claro, esta ecuación es válida para el régimen de flujo permanente, al igual que las anteriores. Importante es que la fórmula de Ernst considera que la cargada del dren o el flujo hacia el dren se genera bajo condiciones de flujo horizontal, vertical y radial. Y aquí vemos en esta gráfica, pues, digamos, las líneas de flujo que se presentan bajo la curva de abatimiento donde la zona es saturada hacia el dren. Aquí es importante tener en cuenta porque es una concepción geométrica la que permite conceptualizar o asimilar de forma simple el modelo matemático de Ernst. El modelo matemático de Ernst lo que plantea es que obviamente las líneas de flujo se dan en la zona saturada. Y la zona saturada se da por debajo de la curva de abatimiento, ¿sí?
que se genera dada la separación entre drenes. Esta es la zona saturada. Entonces, Ernst plantea que el flujo hacia el dren tiene tres componentes. Una zona donde el flujo es vertical. ¿Y dónde es el flujo vertical? Fundamentalmente, el flujo es vertical por encima del eje del dren hasta, digamos, el límite de la curva de abatimiento. Es decir, que el flujo vertical se da generalmente en la parte superior medida desde el eje del dren. Es decir, el flujo vertical se da en esta zona. Hay algunas pequeñas ajustes que se hacen en los modelos matemáticos, pero lo que hay que tener claro es que el flujo vertical para Ernst se da en esta zona. El movimiento vertical se da por encima del eje del dren, en esta zona. ¿En dónde se da el flujo radial? El flujo radial para Ernst se da en la zona inferior, es decir, por debajo del eje del dren, hasta el estrato impermeable. Es decir, en esta zona se da flujo radial. Entonces, desde el eje del dren hasta el estrato impermeable se da flujo radial. Entonces, ¿dónde se da flujo horizontal? Como ustedes pueden observar, el flujo radial se da muy cerca al dren, pero a una distancia X, o una distancia de separación, hacia la zona de mayor carga, se encuentra que existen algunos componentes de flujo horizontal. Miremos esta línea de corriente que hay aquí. En esta línea de corriente hay un componente de flujo vertical, lo vemos aquí, hay una componente de flujo horizontal que vemos aquí, y hay una componente de flujo radial final que vemos aquí. Entonces, este flujo horizontal, de acuerdo a él, se da más o menos en la misma zona donde se presenta flujo radial, pero alcanza a cubrir algo de la zona donde se presenta flujo vertical. Es decir, que la profundidad en la cual se presenta el flujo horizontal es un poco superior a la profundidad donde se presenta flujo radial, porque la profundidad donde se presenta flujo radial básicamente va desde el punto donde está ubicado el dren, el eje del dren, hasta el estrato impermeable. Ahí se presenta flujo radial. El flujo horizontal se da un poco considerando esa profundidad más algo de la profundidad donde se presenta flujo vertical. Y el flujo vertical se da estrictamente en el estrato superior o en la zona superior que se genera sobre el eje del dren, es decir, en esta zona superior. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro para entender el modelo de Ernst. El flujo vertical se da fundamentalmente en esta zona se da el flujo vertical. En esta zona inferior, por debajo del dren, se da el flujo radial, fundamentalmente, y el flujo horizontal cubre la zona donde se da flujo radial y más o menos la mitad de la zona donde se da flujo vertical. Es decir, que el flujo horizontal se daría más o menos desde H medios, es decir, desde la mitad de acá hasta el estrato impermeable, ubicando la profundidad donde se da flujo radial y la profundidad donde se da flujo vertical, pero la media profundidad donde se da flujo vertical. Es decir, que el flujo horizontal iría desde aquí, desde H medios más o menos, hasta acá, donde encontramos el estrato impermeable. El flujo vertical se daría desde el punto más alto de la curva de abatimiento hasta el eje, o a la zona donde se encuentra el eje del dren, y el flujo radial se daría desde el eje del dren hasta el estrato impermeable. Entonces, el modelo de Dagan considera esos tres movimientos de flujo, esos tres componentes de flujo que cargan el dren. El suelo está constituido por dos estratos, como lo dijimos. El límite entre los estratos se puede estar por debajo o por encima del nivel de los drenes. Lo planteamos hace un momento, en el sentido de que los drenes no necesariamente deben estar en la interfaz entre los dos estratos, sino que potencialmente podrían estar en el estrato superior o en el estrato inferior.
Este modelo es especialmente útil en el caso de que el estrato superior tenga una conductividad hidráulica considerablemente menor al estrato inferior. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues el modelo de Ernst considera todos los posibles escenarios, es decir, de que el estrato superior tenga una conductividad mucho más alta que el estrato inferior, o incluso que el estrato inferior tenga una conductividad mucho más alta que el estrato superior. Es decir, este modelo es mucho más amplio, es el más, digamos, el más amplio dentro de todos los modelos que permiten evaluar la separación entre drenes bajo condiciones de flujo permanente. El modelo de Ernst obedece fundamentalmente a la siguiente ecuación. Esta. Donde H es la carga total sobre el dren. Entonces, ¿saben que la carga hace referencia a esto? A la distancia vertical que hay entre la curva de abatimiento y el eje del dren. Esta es la carga sobre el dren, que ustedes saben que define el gradiente hidráulico. Y en función de la carga, se define el caudal descargado a través del dren. El tema es que el modelo de Ernst, dado que el flujo que carga el dren tiene 3 componentes, pues determina que la carga total, que determina el caudal constante que se descarga a través del dren, también tiene 3 componentes. Una componente vertical, una componente horizontal y una componente radial. Eso no quiere decir que digamos, espacialmente, esta H total tenga las 3 componentes aquí, espacializadas, y que solamente nos refiramos a este pedazo en términos de los parámetros que vamos a utilizar. Hay que tener cuidado en eso. Si bien es cierto, esta H tiene estas 3 componentes de carga, cada componente de carga pues utiliza parámetros en profundidad que pueden ir más allá de esta profundidad de H. Recuerden ustedes que el flujo vertical solamente se da en esta zona superior. Recuerden ustedes que el flujo radial se da en esta zona inferior. Y recuerden ustedes que el flujo horizontal se da desde la altura media, donde se da flujo vertical, hasta la profundidad donde se da flujo radial. Quiere decir que para calcular cada una de estas componentes de H, tengo que considerar profundidades superiores. Es decir, no quiere decir esto que cuando yo considero que H tiene 3 componentes, vertical, horizontal y radial, solamente utilice parámetros dentro de esta zona donde se presenta la carga. Lo que para el cálculo de la carga horizontal, vertical y radial, tengo que considerar incluso parámetros que van hasta el estrato impermeable. ¿Este punto es claro? Quisiera preguntar. Sí, señor. Ok. Profe, qué pena, a mí me generó una duda porque yo estaba revisando el taller y hay un ejercicio con 3 capas. Ahí se utilizaría Earth. Tocaría verificar cómo están las 3 capas con respecto al estrato, con respecto a la ubicación de los drenes. Ok, y otra Podría pregunta. utilizar ENS siempre y cuando convierta 2 capas de ellas en una capa con conductividad constante. Recuerde usted que ENS plantea solamente 2 estratos. Siempre que se manejemos suelos heterogéneos, cualquiera de los modelos maneja 2 estratos. Es decir, que si dentro de esos N estratos que existen, hay 4 estratos que son la zona donde se presenta flujo que carga el dren, pues yo tengo que determinar conductividades hidráulicas equivalentes, ¿no? Hasta hacer de los 4 estratos, 2 estratos. O para hacer de los 3 estratos, 2 estratos, ¿no? Porque estos modelos manejan a lo sumo 2 estratos. Y otra cosa, esa A que aparece en la ecuación es ¿Eso de dónde sale, profe? Esa es un factor de geometría
para el movimiento radial. Como ustedes se dan cuenta, vamos a plantearlo ahorita, este parámetro A es función fundamentalmente de los parámetros de las conductividades hidráulicas y de las profundidades donde se genera flujo radial, ¿sí? Entonces es un parámetro de geometría que es función de las profundidades, ahorita vemos de qué profundidades, de esta profundidad de 2, o donde se genera flujo radial, es función de la conductividad hidráulica K1 y K2 donde se genera flujo radial. Pero ahorita lo vemos más en profundidad, es un parámetro geométrico para flujo radial, ¿sí? Gracias. Que en la generalidad de los casos vale 1. Por ejemplo, para suelo homogéneo vale 1. Pero cuando los drenes están en el estrato superior, empieza a tomar diferentes valores dependiendo de los valores de la conductividad hidráulica del estrato inferior y del estrato superior. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Vale, Lo gracias. que quiero llamar aquí la atención, para no entrar en confusiones, es que en el modelo de ENS, la carga hidráulica total tiene 3 componentes. La carga hidráulica total tiene el componente de carga hidráulica vertical, horizontal y radial. Y eso me da la carga total. ¿Cuál carga? Esta carga. Sin embargo, cada uno de estos tres componentes utilizan parámetros que van más allá de la distancia donde se genera la carga. Es decir, van a utilizar parámetros, profundidad donde se genera flujo radial, profundidad donde se genera flujo horizontal y profundidad donde se genera flujo vertical. Y aquí podemos ver claramente lo que hablábamos hace un momento. El flujo radial, mire que el flujo radial se da hasta una profundidad desde el nivel de agua en el dren hasta donde encontramos el estrato impermeable. Mire, aquí lo vemos. En esta zona es donde se genera flujo radial, en esta profundidad, en el modelo de Ernst. ¿Dónde se genera flujo horizontal? Mire que se genera más o menos desde la altura media de la carga, hasta la profundidad donde encontramos el estrato impermeable. Y el flujo vertical se genera en la parte superior, es decir, en el estrato ubicado, o en la zona ubicada más bien, porque esto puede ser un suelo homogéneo, en la zona ubicada por encima del eje del dren, hasta el punto máximo de la curva de abatimiento. Aquí se genera el flujo vertical. Profe, qué pena, ¿dónde se genera el flujo horizontal? Es que mi internet crasheó. Entonces, Ok. no. El flujo horizontal se genera desde la altura media de la carga. Mire que aquí estoy partiendo más o menos desde la mitad de la carga, ¿ves? Hasta el estrato impermeable. Es decir, que la profundidad en la cual se genera flujo horizontal me involucra la totalidad de la profundidad donde se genera flujo radial, más la mitad de la profundidad donde se genera flujo vertical, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esta profundidad es superior a la del flujo radial, pero involucra hasta la mitad de la zona de carga donde se genera flujo vertical. Y aquí se ve gráficamente, ¿no? Donde se genera flujo horizontal, aquí vemos donde se genera flujo radial y la profundidad donde se genera flujo vertical, que es solamente en la parte superior hasta el punto más alto de la curva de abatimiento. Entonces, si nosotros vemos aquí estrictamente, la profundidad donde se genera flujo vertical es igual a la carga. Aquí vemos la igualdad, es exactamente igual. Aunque esto es válido estrictamente para drenes circulares. Para drenes tipo zanja, ahí hay que incorporarle el tirante hidráulico, como lo vemos más adelante. Entonces, miremos acá que esta profundidad, la carga hidráulica es igual a la profundidad donde se genera flujo vertical en tuberías. Entonces, ¿cuánto valdría la profundidad donde se genera flujo horizontal? Entonces, si miramos esto, la profundidad donde se genera flujo horizontal sería igual a dr, que es la profundidad donde se genera flujo radial, más dB sobre 2, es decir, la profundidad donde se genera flujo vertical y entre 2, porque recuerden que el flujo horizontal se da más o menos desde la altura media de la carga total en el dren. Y la profundidad donde se genera flujo radial, pues sería igual a dr. Pero dr, ¿a qué sería igual? A d. ¿Se acuerdan del parámetro geométrico d? D es la distancia vertical
desde la superficie libre del agua en el dren hasta el estrato impermeable. Obviamente todo lo que he planteado es válido fundamentalmente para suelos homogéneos. En suelos heterogéneos hay algunas pequeñas modificaciones, pero más o menos el concepto termina siendo el mismo. Este es el concepto general que toca tener claro. Entonces, si nosotros vemos la ecuación de Hertz, la carga total, H, es igual a la carga vertical más la carga horizontal más la carga radial. Aquí lo vemos. Y aquí vemos que es la carga vertical. La carga vertical es igual a R, para todos aparece R, para todas las cargas aparece R, donde R es la recarga. Ustedes saben que la recarga es un valor constante. Definido en la zona, pero es un parámetro de recarga definido en zonas húmedas. DB hará referencia a la profundidad donde se genera flujo vertical. Sobre KB, que será la conductividad hidráulica de la zona donde se genera flujo vertical. Entonces, si nosotros vemos aquí otra vez la gráfica, la profundidad donde se genera flujo vertical es esta. Es decir, sería equivalente a la carga hidráulica, esta misma profundidad. Entonces, ¿cuál sería el KB? KB sería igual a la conductividad hidráulica que hay en esta zona, ¿no? Porque es la zona donde se genera flujo vertical. ¿Es claro? Ahora, si vemos la profundidad donde se genera flujo horizontal, sería también función de la recarga. Aquí entra la separación entre drenes, al igual que en la profundidad donde se genera flujo radial. También entra la separación entre drenes. De aquí se concluye algo. El tipo de flujo que gobierna la separación entre drenes es el flujo horizontal y el radial. El flujo vertical no determina la separación entre drenes. Entonces, el componente de flujo que determina fundamentalmente la separación entre drenes es el flujo, la componente de flujo horizontal y la componente de flujo radial. Sin embargo, la separación integral entre drenes tendrá que tener en cuenta la consideración de las tres cargas. Entonces aquí vemos L, la separación entre drenes, y aquí dice 8, sumatoria de KD horizontal, donde K es la conductividad hidráulica y D es la profundidad donde se genera flujo horizontal. ¿Por qué aparece una sumatoria? Porque recuerden que el flujo, ¿cómo se carga el dren en esta zona? Horizontalmente, ¿no? Así. Las líneas de flujo irían de esta forma, como lo veíamos acá, las líneas de flujo irían hacia allá, ¿no? Irían en sentido paralelo a los estratos, donde hubiese estratificación. Si aquí hubiese estratificación desde esta altura media hasta acá, si aquí hubiesen estratos, pues la conductividad hidráulica, recuerden que nosotros vimos cuando el flujo se genera paralelo a esos estratos, la transmisividad es igual a la sumatoria de las transmisividades. Es decir, conductividad hidráulica 1 por profundidad 1 del estrato 1 más conductividad hidráulica 2 por profundidad del estrato 2 más conductividad hidráulica 3 por profundidad del estrato 3 más conductividad hidráulica N por profundidad del estrato N. Si esos estratos 1, 2, 3 y N fueran aquí localizados paralelamente. Y el flujo como es horizontal, pues el flujo es paralelo a los estratos. Por eso es que aquí se deriva sobre 8 la sumatoria de KD. Pero esto es bajo la consideración de que existieran varios estratos. ¿Cuántos? N estratos. N estratos en los cuales se presenta flujo horizontal. Entonces, ¿dónde verifico yo esos estratos? Pues esos estratos se tienen que dar en la zona donde se presenta flujo horizontal. Entonces, si esto es un suelo homogéneo, pues obviamente habrá un solo estrato. No tendría que considerar la sumatoria de KD, sino que me daría KD, porque sería un solo estrato de una sola conductividad hidráulica, y de la profundidad hidráulica horizontal sería esta. Pero si hubieran varios estratos aquí en esta zona, donde se presenta flujo horizontal, pues tendría que considerar la transmisividad resultante, que sería esta, en la zona donde se presenta flujo horizontal. Pues valdría la pena también decir lo mismo aquí con flujo vertical. Aquí en flujo vertical,
Pues obviamente aquí en flujo vertical, el flujo vertical se da en esta zona. Si yo tuviese un solo estrato, es decir, una sola conductividad hidráulica en esta zona, pues utilizaría esta ecuación así como está, porque solamente hay una profundidad hidráulica, ¿cierto? dB, y habría una sola conductividad hidráulica en esta zona. Pero si aquí hubiesen varios estratos en esta zona superior y el flujo es vertical, pues obviamente yo tengo que calcular, pues, las condiciones de flujo para cuando el flujo es vertical y perpendicular a los estratos. Pues recuerden que aquí se entiende que el flujo es vertical, y si es vertical y hay estratos, pues el flujo es perpendicular a los estratos. Entonces, esta ecuación aquí considera un solo estrato, considerando que aquí hay una sola conductividad y que aquí hay solo una sola profundidad en esta zona donde hay una sola conductividad. Pero si hubiesen varios estratos, pues tendría que partir de esto, ¿no? Que KdB sería igual a la suma, a la sumatoria de la diversidad de estratos que hayan. Es decir, que si en esa zona hay varios estratos, pues el dB sobre KB resultante, que vemos aquí, dB sobre KB resultante, sería igual a la suma de la profundidad del estrato 1 sobre la conductividad hidráulica del estrato 1 más la profundidad del estrato 2 más la conductividad hidráulica del estrato 2 más la profundidad del estrato N sobre la conductividad hidráulica del estrato N. Pero esto evaluado ¿en dónde? Esto evaluado estrictamente en la zona donde se genera flujo vertical, porque en esta zona es donde se presenta pues la profundidad vertical. Entonces, si aquí hay varios estratos, si en esta zona hubiesen varios estratos, pues la relación D sobre B se calcularía como la sumatoria, si hubiesen dos estratos, de dB1 sobre KB1 más dB2 sobre KB2 en esta zona, porque ahí es donde se presenta el flujo vertical. Y finalmente, flujo radial, la carga hidráulica o la pérdida de energía por flujo radial es igual a R, L, separación entre drenes, pi, la constante pi, KR, la conductividad hidráulica donde se genera flujo radial. ¿Y dónde se genera flujo radial? Recuerden que el flujo radial se da desde la superficie libre del dren hasta donde encontramos el estrato impermeable. Es decir, que en esta zona, por debajo del dren, es donde se genera el flujo radial. Entonces, corresponderá a la conductividad hidráulica que hay aquí por debajo. Esta conductividad hidráulica que hay aquí por debajo. Logaritmo natural de A, que es el factor de geometría de movimiento radial que yo les decía hace un momento, dr, la profundidad donde se genera flujo radial, y P sería el perímetro mojado. Entonces sería el perímetro mojado del conducto. Bueno, aquí yo les decía que hay que hacer un pequeño ajuste en la profundidad donde se genera flujo vertical, en el sentido de que cuando hay zanjas, la zanja sería de esta manera, ¿cierto? Entonces la profundidad donde se genera flujo vertical no es hasta la superficie libre, sino hasta el fondo de la plantilla de la zanja. Entonces, en caso de zanjas, la profundidad donde se genera flujo vertical sería igual a H, la carga, más Y. Es decir, la profundidad del tirante hidráulico. Este es el tirante hidráulico que se da en la zanja. Entonces, sería H más Y. A diferencia en tuberías, donde la profundidad donde se genera flujo vertical sería solamente igual a H. Es decir, no se tiene en cuenta el tirante hidráulico. ¿Por qué aquí no se tiene en cuenta? Porque estos generalmente son drenes de 40, 50, 60 milímetros. Los tirantes hidráulicos son muy pequeños. Mientras acá, en zanja, generalmente son drenes profundos, con unos taludes que obedecen, son canales excavados, obedecen al tipo de suelo. Entonces, generalmente estos tirantes hidráulicos se vuelven significativos en comparación a drenes circulares. Entonces, para hacer más precisión, aquí se considera como la zona donde se genera flujo vertical, la carga hidráulica, que irá hasta la superficie libre, más el tirante hidráulico, como lo vemos acá. A diferencia de tuberías, donde la profundidad donde se genera flujo vertical sería igual a solamente el tirante hidráulico, a solamente la carga hidráulica. Se desprecia el valor del tirante hidráulico.
Entonces aquí ya vemos todos los parámetros, entonces vemos la separación entre drenes, la recarga por unidad de superficie, el caudal que se descarga que es constante e igual a la recarga, H, la carga hidráulica total, H que es igual a la carga hidráulica vertical, más la carga horizontal, más la carga radial. H realmente es la pérdida de energía, recuerden que este H termina siendo la pérdida de energía entre este punto y este punto. Y me define el gradiente hidráulico. dB, el espesor donde se genera flujo vertical, el espesor del estrato donde se genera flujo vertical, que ya dijimos es igual a la carga hidráulica para tuberías, y en canales trapezoidales sería igual a la carga hidráulica más el tirante hidráulico. KB, la conductividad hidráulica de la zona donde se genera flujo vertical. Y si tenemos en esa zona varios estratos, pues podemos calcular, pues como el flujo es perpendicular a los estratos, pues podemos calcular dB sobre KB resultante igual a dB1 sobre KB1 más dB2 más KB2 sobre KB2 y así sucesivamente dentro de esta zona. Entonces, eso es lo que está planteando acá. Porque ustedes saben, esta ecuación que vemos acá fue la que definimos para conductividad hidráulica equivalente. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Esta fue la que definimos para conductividad hidráulica equivalente. Aquí vemos lo que decíamos para la zona donde se presenta flujo horizontal. Entonces aquí vemos la transmisividad resultante. Entonces el flujo horizontal se da en toda esta zona. Y si en toda esta zona hay varios estratos y el flujo es horizontal, pues el flujo será paralelo a los estratos. Entonces, a través del estrato 1 habrá una transmisividad 1, a través del estrato 2 habrá una transmisividad 2, a través del estrato 3 una transmisividad 3, y la transmisividad resultante será la sumatoria de todas las transmisividades, que es lo que está aquí planteado. K por D es la transmisividad, y la sumatoria, lo que estoy sumando las transmisividades en flujo horizontal. Recuerden que en esta zona el flujo es horizontal, y es lo que está planteado acá. La transmisividad resultante es la sumatoria de las transmisividades. En la zona de flujo horizontal, KR es la conductividad hidráulica de la zona donde se presenta movimiento radial. Entonces, en esta zona se presenta movimiento radial. Entonces, la conductividad hidráulica resultante en esta zona, en la conductividad hidráulica será la conductividad hidráulica radial, que sería la conductividad hidráulica de esta zona donde se presenta flujo radial. Y A, decíamos que es un factor de geometría del movimiento radial. Mire, se calcula de acuerdo a este ábaco, ¿cierto? Entonces aquí vemos que A para suelos homogéneos y para suelos donde los drenes se ubican por debajo del, digamos, de la separación entre dos estratos. Y recordemos aquí que en suelos heterogéneos, cuando utilizamos la fórmula de Ernst, evaluamos a lo máximo dos estratos. Que pueden haber más estratos. Sí, yo les comenté hace un momento que si hay más estratos, tengo que volver toda esa estratificación a lo sumo un solo estrato para convertirlo en suelo homogéneo, y si hay mucha divergencia entre los estratos, puedo, digamos, transformarlo en un suelo que tenga a lo sumo dos estratos, porque el modelo de Ernst es válido, incluso cualquiera de estos modelos que hemos planteado matemáticos, es válido para suelos hasta con dos estratos. Entonces, este parámetro A es un parámetro geométrico de flujo radial, se puede calcular a través de este ábaco, donde vemos que aquí, digamos que esto es válido, este ábaco, estos diferentes valores de A, son válidos fundamentalmente cuando el dren se encuentra en el estrato superior. Aquí vemos la separación entre los estratos. Aquí vemos el estrato inferior y aquí vemos el estrato superior. Cuando los drenes están en el estrato superior, pues ese valor de A adquiere el valor, pues adquiere diferentes valores que pueden oscilar en este rango, ¿cierto? Sin embargo, para suelo homogéneo, yo les anticipo, este valor de A vale 1. Este valor de 1 corresponde a la condición de suelo homogéneo, ¿cierto? Y también hay una consideración para donde este valor de A vale 4, para cuando el estrato superior
cuando el estrato superior es mucho más o menos permeable que el estrato inferior. Pero cuando el dren está en el estrato superior. Entonces aquí vamos a ver más adelante eso en detalle, porque recordamos que nosotros decimos que esta ecuación de Ernst es válida cuando todo el estresor es homogéneo, cuando el dren, como vemos aquí, está en el estrato superior, pero también es válida para cuando el dren está en el estrato inferior, y también es válida cuando el dren está en la mitad de los dos estratos. Es decir, cubre todo. Ahorita vemos cómo calcular en detalle ese valor de A. Lo importante es que ese valor de A es función de profundidades, ¿cierto? B2, que es la profundidad que vemos aquí de la separación entre dos estratos hasta el estrato impermeable, hasta DR. Aquí vemos que el DR, que es donde se presenta flujo radial, va desde la superficie libre del dren hasta la separación entre dos estratos. Pero vamos a ver esta particularidad, porque estas son las particularidades que digo son específicas para Ernst. Sin embargo, la generalidad es lo que planteamos aquí arriba. Esta es la generalidad. Porque no, ahorita me dicen que la profundidad donde se encuentra el flujo radial va desde la superficie libre hasta el estrato impermeable. No es decir, pero es que no es lo que se ve acá, porque aquí vemos que la profundidad donde se presenta el flujo radial va desde la superficie libre hasta la separación entre dos estratos. Sí, pero hay unas especificidades que maneja Ernst para drenes localizados en el estrato superior. Y las vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el parámetro geométrico A. Y finalmente, es una cuestión que vale la pena aquí tener en consideración, es que en esta ecuación vemos que aquí, para calcular la profundidad o la pérdida de energía por efecto del flujo radial, se involucra el perímetro mojado. Ernst considera para canales el perímetro mojado igual a como se considera en canales bajo condiciones de flujo libre. Exactamente igual. Ya lo hemos visto, para flujo libre, el perímetro mojado es esto. P es un canal trapezoidal, P es igual a B, el ancho de plantilla, más 2 veces Y, el tirante hidráulico, raíz de 1 más Z cuadrado. Ya lo hemos dicho. Y si nosotros estrictamente vemos una tubería, bajo el modelo de Ernst, el perímetro mojado para una tubería es pi por R. Ese es el perímetro mojado de una tubería a medio tubo. Recuerden que sería el perímetro del contacto del conducto o el perímetro del conducto que está en contacto con el fluido. A medio tubo sería pi por R. Pero para Ernst, los modelos que él desarrolló, las tuberías iban metidas dentro de una zanja. Esa zanja tiene un ancho B. Y esa zanja, pues, es una interfaz en la parte media, o aquí en la parte entre la tubería y las paredes de la zanja, se involucra un material granular. Y ese material granular lo que permite es el flujo, digamos, del suelo hacia el dren. En este caso, el modelo matemático de dren plantea que el perímetro mojado es igual a B, que es el ancho de la zanja, más 4 veces R, donde R es el radio del conducto. Esto geométricamente no es equivalente al concepto de perímetro de mojado de tuberías, que fue válido para Hubbell, para Dagan y para Donald. Sin embargo, el modelo matemático de Ernst considera las tuberías dentro de zanjas. Y bajo esa consideración, las zanjas pueden estar llenas de un material granular filtrante, gravas, arenas, que facilitan el flujo hacia el dren. Material con una alta conductividad hidráulica, pero es material no, digamos, no natural de la zona, sino un material agregado dentro de la zanja en la cual se ubica el dren. Entonces, bajo esta consideración de Ernst, el perímetro mojado es igual al ancho de la zanja, como vemos aquí, es el ancho de la zanja, más 4 veces R, donde ¿qué es R? R es el radio del dren. ¿Correcto? Entonces, digamos, este es el pregunta. Sí. Es que con lo que entendí, el abaco del factor geométrico se puede utilizar tanto para suelos
drenes en el suelo superior como en el inferior? No. Cuando el dren se encuentra en el estrato inferior, el valor de A, de acuerdo al modelo de ANS, ya tiene un valor especificado, que es 1. Lo mismo que cuando el suelo se encuentra cuando el suelo es homogéneo. Cuando el dren se encuentra en el estrato superior, ahí es donde el valor de A puede variar. Hay algunos casos donde A vale 4, hay algunos casos donde A, pues toca determinarlo en función de la posición del dren. Pero fundamentalmente el ábaco tiene funcionalidad. Es cuando los drenes se ubican en el estrato superior. Y otra preguntita. Es que, por ejemplo, en el abaco hay una geometría de un dren que parece una zanja, ¿sí? ¿Sí? ¿Ese abaco aplica también para las tuberías? Sí, señor, aplica para tuberías. Esto es una cuestión generalizada de presentación de la gráfica, esto es generalizado, pero puede ser una tubería. Es más, una zanja no es de esta forma tampoco, es una zanja realmente es trapezoidal, ¿no? Pero digamos, esto es un esquema, esto es netamente esquemático, pero es válido tanto para tuberías como para zanjas, en el estrato superior. Listo, muchas gracias. Ok. Entonces, aquí vamos a ver, si ustedes, aquí únicamente habría que recordar, bueno, que ustedes tomaron nota acerca de estas ecuaciones. Estas ecuaciones son las que gobiernan el diseño de la separación entre drenes. La carga total es igual a la pérdida de carga vertical más la horizontal más la radial, y cada una de ellas se calcula de esta forma. Esta es la transmisividad, esta es la conductividad, prácticamente esto termina siendo, está relacionado con la conductividad hidráulica equivalente cuando el flujo es perpendicular a los estratos, y esto es la pérdida de carga radial. Entonces aquí vemos estas ecuaciones, y ahorita sí vamos a ver las diferentes consideraciones o las diferentes tipologías o casos en las cuales puedo tener aplicación del modelo de ANS. Caso 1, suelo totalmente homogéneo. Entonces el parámetro geométrico de flujo radial vale 1, aquí lo vemos. A vale 1. Entonces no utilizamos el A vale 1. Entonces, claro, dentro de esta ecuación que vimos hace un momento, A desaparece porque aquí ya vale 1, ¿no? A vale 1. Entonces, si el suelo es homogéneo, recuerden que aquí lo que hay que tener más que aprendernos una fórmula es el concepto. ¿Dónde se da flujo vertical? ¿Dónde se da flujo radial? ¿Y dónde se da flujo horizontal? El flujo vertical, ¿dónde se da? En esta zona, ¿no? En esta zona. ¿Dónde se da el flujo horizontal? Desde la altura media de la zona donde se da flujo radial, perdón, donde se da flujo vertical hasta el estrato impermeable. Miren. ¿Y dónde se da flujo radial? Desde la superficie libre del agua en el dren hasta el estrato impermeable. Pero como todo este suelo es homogéneo, todo tiene la misma conductividad hidráulica. Todo esto tiene la misma conductividad hidráulica. Entonces, H, que es la carga total, sería igual a la carga vertical más la carga horizontal más la carga radial. Que utilizando la ecuación básica de ENS, ¿a qué llegaríamos? La carga vertical es igual a R por la profundidad donde se presenta flujo vertical por la conductividad hidráulica. Si ustedes ven, las tres tienen la misma conductividad porque el suelo es homogéneo. Entonces, esta profundidad de BA, ¿qué es igual? Tocaría verificar. Si es un tubo, esa profundidad sería igual a H. Aquí vemos H. Pero si es un canal, recuerden que esa profundidad en el modelo de ERS sería H, que es la carga más el tirante hidráulico. Entonces aquí, este dB dependerá si estamos hablando de una zanja o si estamos hablando de un dren circular. Si estamos hablando de un dren circular, dB sería esto, ¿no? Esta profundidad. Y si es una zanja, debe involucrar a la carga hidráulica más el tirante hidráulico. Ahora, flujo horizontal. Recuerden que la ecuación planteaba la recarga por L al cuadrado sobre 8 más la
por la sumatoria de KD horizontal, pero aquí no habría que hacer la sumatoria porque aquí no hay varios estratos, hay un solo estrato, es decir, hay una sola transmisividad. El término sumatoria pierde, digamos, pierde sentido en este caso de suelos homogéneos porque estamos hablando de un suelo totalmente homogéneo. Entonces, en este caso, lo que hay que tener en cuenta es que la profundidad en la cual se da flujo horizontal es toda esta. Entonces, si nosotros vemos flujo horizontal se da en DR, es decir, la profundidad donde se da flujo radial. Recuerden que el flujo radial se da desde la superficie libre del agua hasta el estrato impermeable, más H medios. Entonces aquí, por eso, el D horizontal es igual a esto. Porque desde acá es donde se da flujo horizontal. Más la pérdida de carga de flujo radial, si ustedes recordarán, es igual a R por L sobre pi K, donde se presenta flujo radial, pero no vale la pena poner K sub R porque igual la conductividad hidráulica es la misma para cualquier flujo, es un suelo homogéneo. Por el logaritmo natural de A, en este caso A vale 1 porque es el parámetro geométrico de flujo radial, vale 1, por DR, y ya dijimos que DR va desde la superficie libre del agua en el drenaje hasta el estrato impermeable, sobre el perímetro mojado. ¿Qué toca tener en cuenta? Que aquí el perímetro mojado, si hablamos de canales trapezoidales o de zanjas, el perímetro mojado se calcula, como dijimos hace un momento, de acuerdo pues, a la ecuación característica para el cálculo de perímetro mojado, que es función del tirante hidráulico del talud del canal. Pero estamos hablando de tuberías dentro de una zanja, que es lo planificado, lo planteado en el modelo de Ernst. El perímetro mojado sería igual a B, que es el ancho de la zanja, más 4 veces R, donde R pues termina siendo el radio del tubo. Entonces, esta es la consideración para suelo homogéneo. Entonces, digamos, muy sencillo, muy simple de evaluar. Ahora, ¿qué pasa en suelo estratificado? Este es el primer caso de suelo estratificado. Ahorita los drenes se encuentran en el estrato inferior. Ustedes ven que aquí hay un estrato superior. Recordemos que a lo sumo cualquier modelo matemático para la separación entre drenes en flujo permanente considera dos estratos. Dos estratos. Entonces aquí lo que estoy considerando, se está considerando es que el dren, miren que la plantilla de este dren está en el estrato inferior. De aquí para acá tenemos una conductividad hidráulica 2 y de aquí para arriba tenemos una conductividad hidráulica 1. Entonces el dren se encuentra en el estrato inferior. Entonces, otra vez jugamos. ¿Cuánto vale H? H, que es la pérdida total, H iría desde acá hasta acá, H, esto sería H, mírenlo, H, bueno, que lo vemos aquí a la derecha, sería igual a la pérdida por flujo vertical, más la pérdida por flujo horizontal, más la pérdida por flujo radial. Ahora, ¿cuál es el tema? Si ustedes ven dónde se presenta flujo vertical, entonces si ustedes ven aquí dónde se presenta flujo vertical, entonces el flujo vertical, recordemos que se presenta acá, hasta el nivel del agua en el dren. Mire, el flujo vertical se presenta en esta zona, ¿no? El flujo vertical se presenta en esta zona, que es el concepto que hay que tener claro. Si el flujo vertical se presenta en esta zona, pues es claro que en esta zona, al encontrarse el dren en el estrato inferior, pues voy a tener en consideración dos conductividades hidráulicas. Una conductividad hidráulica que se da acá y otra conductividad hidráulica que se da acá, porque recuerden que el dren está por debajo de la separación entre los dos estratos. Como el flujo vertical se presenta en esta zona y el flujo es vertical, pues obviamente tengo que determinar pues la conductividad hidráulica o la carga será producto de la pérdida de energía cuando fluye por este estrato más la pérdida de energía que fluye cuando fluye por este estrato. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta es la misma ecuación de Ernst. Este primer componente hará referencia a la pérdida de energía por flujo vertical o a la carga vertical, que es igual a R por, recuerden que hablábamos anteriormente que es dB sobre KB, pero como hay varios estratos, por lo menos dos, entonces sería el dB del estrato superior sobre el KB del estrato superior más el dB del estrato que le sigue sobre KB del estrato que le sigue. Entonces aquí vemos que el estrato superior es este y el estrato que le sigue es este, hasta acá, porque recuerden que el flujo vertical es hasta acá únicamente.
Entonces, en este orden de ideas, dividiendo este estrato superior en dos, igual, esto es geométrico, usted lo puede ver como quieran. Lo importante es el concepto. Entonces, aquí que vemos, 2 de 1 o este espesor sobre K1, porque ahí es donde está la conductividad hidráulica 1, más este espesor. Pero ¿cuánto vale este espesor de aquí hasta acá? Ustedes ven, vale H menos este espesor de este estrato superior. 2 de 1. H menos 2 de 1 sobre K2, la conductividad hidráulica 2, que es la que encontramos acá. Si es claro esta pérdida de carga vertical, esto es más conceptual que de ecuaciones. Lo importante es saber que el flujo vertical se da en esta zona y que en este caso, por encontrarse el estrato en el dreno, en el estrato inferior, pues voy a cubrir pues, prácticamente 2 estratos en el flujo vertical, ¿no? Entonces aquí es donde se calcula la pérdida de carga por flujo vertical. Ahorita, más pérdida de carga por flujo horizontal. Si nosotros vemos geométricamente dónde se da flujo horizontal, pues decimos, desde la altura media, ¿no? Desde la altura media en el estrato superior hasta el estrato inferior. Este es donde aprieta flujo horizontal. Aquí lo vemos geométricamente, entonces simplemente lo evaluamos. En este pedacito hay un estrato y de aquí para allá hay otro estrato. Y como el flujo es horizontal, pues será la transmisibilidad de este pedacito más la transmisibilidad de todo este pedazo. Entonces es lo que vemos acá. Entonces sería igual a R por L cuadrado sobre 8. Aquí sería la sumatoria. Pero esa sumatoria tendría solamente 2 componentes, porque sería el componente de este estrato pequeño más el componente de este estrato que tiene una conductividad hidráulica 2, ¿no? Perdón. Entonces, por eso sería K1, que es esta conductividad, por D1, que sería esta parte, de aquí a allá, la mitad de todo este D1, que sería este pedacito, más K2, que sería la conductividad hidráulica de aquí para abajo, por D2, que es la distancia vertical que hay de aquí hasta acá, ¿no? Y aquí lo vemos, D2. Ahorita, más R, lo mismo, la pérdida de carga por flujo radial, RL sobre pi K2. Recuerden que el flujo radial se da desde este hasta acá, ¿no? ¿No? La profundidad donde se presenta flujo radial. Desde la superficie libre del agua en el dren hasta el estrato impermeable. Flujo radial. ¿Qué conductividad tengo aquí? Pues K2, por eso ponemos aquí K2. Logaritmo natural, A, ¿cuánto vale otra vez? 1, que es lo que decíamos. No se utiliza el ábaco. A vale 1, el parámetro geométrico del flujo radial vale 1. DR, profundidad donde es el flujo radial, y P, el perímetro mojado. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que geométricamente, si es un canal trapezoidal, pues recuerden ustedes que en canal trapezoidal el flujo vertical se da hasta la plantilla del canal. Es decir, aquí sería 2 de 1 sobre K1 más este pedazo aquí. Entonces sería H más Y. Entonces sería H, que sería todo el H, menos 2 de 1, menos quito este estrato para quedarme con solamente este pedacito, pero me falta otro pedazo, el tirante hidráulico, porque recuerden que hasta acá es donde se presenta flujo vertical. ¿Hay alguna inquietud para este caso? ¿Drenes en el estrato inferior? Profe, yo tengo una pregunta. No, señor. Sí, En sí. dado caso de que en la curva de abatimiento tuviéramos 3 estratos, ¿yo puedo hallar la conductividad de los 2 primeros y siempre conservo el último? Para que pues se cumpla la regla de la fórmula de utilizar 2 estratos siempre. Sí, eso es lo que les diga. Si aquí en esta parte superior hay 2 estratos, aquí en esta parte superior hay 2 estratos que me cubran la curva de abatimiento, pues yo tengo que sacar aquí una conductividad hidráulica equivalente de esos 2 estratos. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Si el flujo es vertical, pues esa conductividad hidráulica equivalente será la conductividad hidráulica equivalente vertical, ¿no? Porque si yo estoy considerando estos 2 estratos, el flujo, ¿cómo se daría a través de estos 2 estratos cuando utilice esta primera parte?
vertical, ¿no? Entonces, como hay dos estratos, pues determinaría una conductividad hidráulica equivalente vertical en estos dos estratos, ¿sí? Y de esa forma ya convierto un suelo de 3 estratos en un suelo de 2 estratos. ¿Sí es claro? Sí, señor, gracias. Ok. Entonces, si ustedes observan, el concepto termina siendo el mismo, siempre es el mismo. Lo que pasa es que aquí pues, se plantean unos elementos geométricos para darle facilidad al entendimiento del planteamiento de la ecuación de Ernst. Entonces, este es el caso de la ecuación de Ernst en suelos estratificados, 2 estratos, cuando los drenes se encuentran en el estrato inferior. Ahora, ecuación de Ernst, cuando el suelo es estratificado, ¿sí? Pero los drenes se encuentran en el límite de los 2 estratos. Entonces, mire que los drenes se encuentran en el límite de los 2 estratos. Aquí vemos un suelo de una conductividad hidráulica 1 y aquí vemos un suelo de la conductividad hidráulica 2. Otra vez el parámetro geométrico de flujo radial vale 1. Otra vez. Entonces, partimos de lo que inicialmente planteamos. ¿Dónde se da el flujo vertical? El flujo vertical se da hasta el nivel de agua desde el punto más alto de la curva de abatimiento. Entonces, aquí es donde se da el flujo vertical. Entonces, como aquí está la conductividad hidráulica 1, pues el flujo vertical se va a ver afectado únicamente por la conductividad hidráulica 1. ¿Dónde se da el flujo horizontal? Pues el flujo horizontal se da desde la altura media de la carga hidráulica total hasta el estrato impermeable, es decir, se haría desde aquí donde estoy poniendo el puntero hasta el estrato impermeable. De ahí se da flujo horizontal. Pero si ustedes observan ese flujo horizontal, me está cubriendo parte de este estrato y parte de este estrato. Es decir, que la transmisividad total será la transmisividad, como el flujo es horizontal, la transmisividad total sería la transmisividad a través de este tramo de estrato más la transmisividad a través de este tramo, a través de este estrato. Entonces, transmisividad 1 más transmisividad 2. ¿Dónde se da flujo radial? Estrictamente en el estrato inferior, porque recuerden ustedes que conceptualmente dijimos que el flujo radial se da en la profundidad D, es decir, desde la superficie libre del dren hasta el estrato impermeable. Y esto es lo que está planteado en esta ecuación. Entonces, otra vez, H es igual a la carga vertical, que sería igual a R, por la profundidad donde se da flujo vertical. Si vemos esto geométricamente sería 2 de 1, porque en esta profundidad es donde se da flujo vertical. ¿Para qué se divide el D en 2 de 1? Para poder tener los elementos para calcular la pérdida de carga horizontal. Para eso se hace. Esto es algo esquemático. 2 de 1 sobre K1. Bueno, y aquí en el caso de, ya lo sabemos, en el caso de canales, recuerden que el tirante hidráulico hace parte del flujo vertical, pero este tirante hidráulico está en el estrato 2. Por eso es que aquí 2 de 1 sobre K1 más Y sobre K2, porque en este caso el flujo vertical, para caso de zanjas, me incorpora parte del flujo en el estrato 2. En el estrato 2, el estrato donde se presenta flujo vertical tiene un espesor Y, que es el tirante hidráulico. Por eso es que en este caso, pues entra este componente, ¿no? Aquí vemos la zona donde se presenta flujo horizontal, que iría desde aquí, donde estoy poniendo el cursor, hasta el estrato impermeable, pero aquí vemos que es la transmisividad 1, que sería D1 por K1, mire, D1 por K1, más esta distancia que sería D2 por K2. Esta zona tiene una conductividad hidráulica 2. Más la zona donde se presenta flujo radial, otra vez el parámetro geométrico de flujo radial vale 1, entonces sería el flujo radial se da estrictamente en la zona donde tengo conductividad hidráulica 2. Bueno, este es el caso 1, yo creo que aquí no hay ningún inconveniente, otra vez planteamos todos los elementos geométricos de forma adecuada. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Es que dice que K1 es más o menos, pues es similar a K2, ¿cierto? Pero ¿qué criterio puede utilizar uno para que se cumpla esta situación?
Bueno, ¿me escuchan? Voy a ver qué pasó. ¿Alguien me puede indicar si hay audio? Sí, ahí lo escuchamos. Sí, señor. Es que estaban formando una inquietud y algo pasó. Se fue la persona. No, acá estoy. No sé si ella alcance a hacer esa. Bueno, ¿había una inquietud que estaban formulando? Sí, es que ese caso 1 dice que K1 y K2 son más o menos similares, ¿cierto? La otra sería, lo que me ocurre, no sé si usted tiene otra, una. Aló. Sí, sí lo escucho. Sí. Sí lo escucho. Entonces, ¿qué criterio podría uno Pero ¿cuál es la inquietud? ¿qué criterio podría uno utilizar para determinar que K1 y K2 son similares? O la otra sería, no sé si usted ¿O cuando K1 es mucho Entonces, ¿qué es menor lo que a pasa? K2? Esta fórmula de ENS, digamos que tiene tres consideraciones. K1 aproximadamente a K2, que es lo que vemos acá, ¿cierto? K1 mucho menor a K2 y K2 es mucho mayor a K1. Entonces, ¿qué criterio utilizamos? Por ejemplo, cuando el estrato superior es mucho más permeable que el estrato inferior. Cuando K2 es mayor a 20 veces K1. ¿Sí? Ese es mucho más permeable el estrato 2. Mucho más permeable el estrato 2. Cuando el estrato 1 digamos, el estrato 2 es mucho menos permeable que el estrato 1. Cuando el 10% de la conductividad hidráulica del estrato 1 es mayor a la conductividad hidráulica del estrato 2. Pero bueno, para no entrar en este tipo de confusiones, este caso 1 que planteamos acá, es el caso de utilización más general que se puede hacer. Entonces, este caso 1 que vemos aquí, donde K1 es aproximadamente igual a K2, es el caso donde lo podemos aplicar de forma generalizada, independientemente si K1 es mucho mayor a K2 o K2 es mucho mayor a K1, no interesa. Este caso no es el de aplicación más generalizada. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en el caso, por ejemplo, donde decimos que K2 es mucho menor a K1, pues aquí prácticamente lo que hacemos es quitar K2, eliminar K2 de aquí. ¿Sí? Entonces digamos que en vez de eliminar eso, lo que podemos hacer es o que K1 sea mucho más impermeable que K2 o la conductividad hidráulica de K1 sea mucho menor a la de K2, pues se elimina K1. Pero esta es la ecuación más generalizada. Entonces, esta ecuación la podemos más que cuando K1 es aproximadamente igual a K2, es independientemente si K1 es muy grande o K2 es muy grande en comparación con el otro. ¿Sí le queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. Es que estaba consultando pues varios libros y efectivamente utilizan ese criterio, pero no lo especifican en el de John. Entonces, muchas gracias. Sí. O sea, esta es la ecuación más generalizada, ¿sí? Independientemente que sean parecidos, independientemente que K1 sea mucho mayor a K2, independientemente que K2 sea mucho mayor a K1, ¿sí? Porque aquí estoy utilizando todas las conductividades hidráulicas. En este caso, mire que aquí K1 es mucho menor a K2. ¿Qué se está haciendo con respecto a la ecuación anterior? Pues como K1 es mucho menor, pues la elimino de aquí. Entonces cojo el segundo término y la elimino. Es la misma ecuación. ¿Sí? Pero si es mucho menor, esto tenderá a 0. Igual puedo utilizar esta ecuación. Lo que pasa es que esto me da un valor muy pequeño. Igual esto son estimaciones de aproximación. Entonces esto no tiene sentido utilizar una ecuación y hacer análisis que K1 es mucho más grande, K2 es mucho más pequeño, pero lo planteo porque muchos textos hacen la diferencia entre suelo donde K1 es mucho menor a K2 y cuando K2
es mucho menor a K1. ¿Sí? Hacen esa diferencia. Yo lo que digo, que en condiciones generalizadas podemos utilizar esta ecuación, es decir, utilizar las dos conductividades hidráulicas, independientemente del caso. Entonces, en este caso, que es el K2, donde la conductividad hidráulica 1 es mucho menor a la conductividad hidráulica 2, es claro que los drenes generalmente se utilizan en el suelo, en el estrato más permeable. Entonces, pero puedo tener yo esta situación. Entonces, mire que lo que se está haciendo en la ecuación es exactamente igual a la anterior. Lo único que estoy haciendo es quitando este término de acá, en el flujo horizontal. Estoy diciendo que esto vale 0, este pedacito. Pero igual lo podría considerar, porque igual estoy considerando una conductividad hidráulica muy baja, que multiplicada por la profundidad en la cual se da esa conductividad me da una transmisividad muy baja, casi despreciable. Igual la meto dentro de la ecuación. ¿Sí le queda claro al que me formuló la inquietud hace un momento? Sí, Pero eso muchas decía gracias. que yo puedo utilizar esta ecuación como generalizada. Ok. Pero igual ustedes lo podrán probar. Esto es el caso donde la conductividad hidráulica 1 es menor a la conductividad hidráulica 2. Es la misma ecuación anterior, simplemente este término se tiende a 0. Lo que quiere decir es que la transmisividad no se considera la transmisividad de esta zona, porque es tan baja la transmisividad, es tan baja la conductividad hidráulica y es tan pequeño el estrato donde se presenta esa conductividad hidráulica que se tiende esto a 0, ¿no? Entonces únicamente se considera la conductividad hidráulica 2. Y el otro caso es cuando K1 es mucho mayor a K2. ¿Qué pasa? Cuando K1 es mucho mayor a K2, pues aquí se utiliza la fórmula de Hugol, pero en vez de hacer eso, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar esta misma ecuación. Consideramos K1, ¿no? Utilizamos K1 y consideramos K2. Ah, que K1 es mucho mayor a K2, pues consideramos K1. K2, yo podría decir que esto tiende a 0. Esto es un suelo prácticamente impermeable. Y en este caso, lo que estoy diciendo es que en este estrato es prácticamente impermeable. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes ven el K2, el estrato impermeable, prácticamente el dren está sobre el estrato impermeable. Es más, el nivel freático coincide con el estrato impermeable. Pero igual, el nivel freático, el nivel de agua en el dren coincide con el estrato impermeable. Entonces, igual puedo utilizar esta ecuación para ese caso, esta ecuación generalizada. Aquí lo que plantea el modelo es utilizar la fórmula de Hugol en ese caso. Pero igual, en vez de utilizar la fórmula de Hugol, puedo utilizar esta misma ecuación generalizada. Mejor dicho, este caso es el generalizado para cualquier caso. ¿Sí es claro? Bueno. Este es finalmente el caso donde tengo un suelo estratificado, pero los drenes se encuentran localizados en el estrato. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Bueno, este es el caso de la fórmula de Ernst cuando los drenes se encuentran en el estrato superior. Como digamos, estos son elementos geométricos. Entonces, en estos elementos geométricos, ¿cuál es el caso 1? El caso 1 es que K2 es mayor a 20 veces K1. ¿Qué quiere decir que K2 sea mayor a 20 veces K1? Quiere decir es que el estrato inferior es mucho más permeable que K1. Ahorita me decían, ¿qué criterio hay para decirme que es mucho más permeable? Pues este es el criterio. Que K2 es mayor a 20 veces que la conductividad hidráulica del estrato superior. En ese caso yo digo que el suelo del estrato 2 es más permeable que el suelo del estrato 1. Entonces este es el estrato 2. Este es el estrato 1. Pero ¿cuál es el tema? Que los drenes están ubicados en el estrato 1, no en el estrato 2. Están en el estrato 1, porque este es el caso de los drenes localizados en el estrato superior. Entonces, en este caso, estos son los parámetros geométricos. Entonces, mire, otra vez la carga H, mira, aquí la vemos la carga H respecto al eje del dren. Esto es H medios, no tiene ninguna cuestión.
¿cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan, al principio nosotros habíamos dicho que la profundidad en la cual se presenta flujo radial va hasta el estrato impermeable. Recordarán, aquí decíamos. Que decimos DR va hasta el estrato impermeable, ¿correcto? Pero en este caso, cuando estamos presentando este caso de flujo desde el estrato superior, aquí vemos que DR va hasta el límite donde encontramos los dos estratos. Es decir, mire que es la pequeña variación, DR va hasta aquí, hasta donde termina el estrato 1. Y aquí, desde aquí hasta acá, bautizan esa distancia como de 2. Pero la profundidad donde se presenta flujo radial es hasta la interfaz de separación entre el estrato 1 y el estrato 2. Entonces, esa es la única diferencia. ¿Dónde se presenta flujo vertical? Flujo vertical otra vez se presenta, en este caso de zanjas, en esta zona. Es decir, en H más Y, ¿no? En esta zona es donde se presenta flujo vertical. Si estamos hablando de una tubería, pues aquí en H es donde se presenta flujo vertical. No había ningún inconveniente, ¿no? ¿Dónde se presenta flujo horizontal? Si estamos hablando de canales, se presentaría desde la altura media de H hasta el estrato impermeable. Hasta el estrato impermeable. La misma connotación que habíamos dado nosotros anteriormente para la profundidad donde se presenta flujo horizontal. Aquí estamos hablando exactamente lo mismo. Desde la altura media de la carga hasta el estrato impermeable. ¿Sí? ¿Y dónde se presenta flujo radial? El flujo radial se presenta estrictamente hasta donde termina el estrato 1. Esa es la única diferencia. Entonces, volvemos a aplicar las ecuaciones que nosotros típicamente teníamos para flujo vertical, pérdida de energía vertical, pérdida de energía horizontal y pérdida de energía radial. Entonces, pérdida de energía vertical es igual a la recarga por la profundidad donde se presenta flujo vertical. Si consideramos zanja, sería esta, H más Y. Si consideramos tubería, sería H. Sobre K1, ¿por qué K1? Porque recuerden que el dren está en el estrato superior. Más R sobre L al cuadrado sobre 8, la sumatoria. Recuerden que la sumatoria es porque es la transmisividad resultante, sería igual a la sumatoria de las transmisividades. ¿Dónde se presenta flujo horizontal? Entonces, flujo horizontal se presenta desde la altura media de la curva de abatimiento, lo mismo que hemos hablado, miren, desde la altura media de la curva de abatimiento hasta el estrato impermeable. Entonces, aquí desde la altura media de la curva de abatimiento, más este pedacito, ¿no? Más este pedazo. Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues yo lo puedo calcular por partes. ¿Esto cuánto vale? DR, este pedazo de aquí hasta acá, donde tengo la conductividad hidráulica 1, vale DR más H medios. Aquí simplemente lo pusieron D1. Pero ese D1 igual a DH horizontal, D horizontal es igual a DR más H medios. Si ustedes observan esta gráfica. Entonces, aquí D1 por K1, porque aquí es conductividad hidráulica 1, más D2 por K2. Más la zona donde se presenta flujo radial. Recuerden que el flujo radial dijimos que se presenta hasta la separación entre los dos estratos. Entonces, en este caso, la separación entre los dos estratos se da en esta zona, ¿no? Entonces, en este caso, R por L sobre pi K, flujo radial, se da acá, entonces sería conductividad hidráulica 1, porque el flujo radial se da hasta acá. Conductividad hidráulica 1, logaritmo natural, en este caso A vale 4, el parámetro geométrico vale 4, la profundidad hidráulica donde se presenta flujo radial, que es esta, que lo estoy marcando acá, sobre P. Y el perímetro mojado tiene la misma connotación. ¿Queda claro este caso 1? Bueno. Caso 2, más bien veamos caso 3. Caso 3, que es el otro extremo. El extremo anterior era donde la conductividad hidráulica 2, esto está mucho mayor que la conductividad hidráulica 1. La conductividad hidráulica 2 es mucho mayor a la conductividad hidráulica 1 inferior. Este es el caso donde la conductividad hidráulica 2
es mucho menor a la conductividad hidráulica 1. Es decir, que esta conductividad 2 es muy pequeña. Mire que el 10% de la conductividad del estrato 1 es mayor que la conductividad hidráulica 2. Esto lo que está diciendo es que prácticamente el estrato 2, este estrato es impermeable. La conductividad hidráulica 2 es muy pequeña en comparación con la conductividad hidráulica 1. Si ustedes lo miran, es como si esto fuese impermeable, esta zona. Y si esta zona es impermeable, es como si yo tuviera un dren en suelo homogéneo. Porque la zona impermeable empezaría aquí, ¿no? Mire, la zona impermeable empezaría acá. Porque la conductividad hidráulica 2 es muy pequeña en comparación a la conductividad hidráulica 1. Entonces, si yo paso este achurado aquí arriba, vuelvo al caso de ENS para suelo homogéneo, donde tengo solamente una conductividad hidráulica. Entonces, se considera el segundo estrato como impermeable y se aplica la fórmula ENS para suelos homogéneos. Porque aquí yo lo que estoy diciendo es que este estrato 2 tiene una conductividad hidráulica muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Menor que el 10% de la conductividad hidráulica del estrato 1. Entonces, en ese caso, puedo aplicar a esto. Y si no quiero aplicar a eso, pues igual puedo utilizar en la condición intermedia entre ambas el caso 2. Es decir, el estrato 2 ya no es ni muy permeable ni totalmente impermeable, es decir, está en el rango. Es decir, que la conductividad hidráulica 2, la conductividad hidráulica del estrato 2 es mayor al 10% de la conductividad hidráulica 1, pero es menor al 20% de la conductividad hidráulica 1. Entonces estoy en ese rango. Cuando estoy en ese rango, es que ahorita me planteaban, utilizo el ábaco. Porque recuerden que para el caso anterior, A vale 4. El parámetro geométrico de flujo radial vale 4 cuando la conductividad hidráulica 2 es mucho mayor a la conductividad hidráulica 1. ¿Qué tan mayor? Cuando se cumple esta condición, que la conductividad hidráulica 2 es mayor a 20 veces la conductividad hidráulica 1. Cuando es mucho menor, pues utilizo la ecuación de suelo homogéneo, porque defino esto como impermeable, y el A vale 1. Y el caso cuando A tiene valores diferentes y toca utilizar este ábaco es cuando la conductividad hidráulica 2 esté en el rango de los dos extremos anteriores, es decir, que sea mayor al 10% de la conductividad hidráulica 1, pero sea menor a 20 veces la conductividad hidráulica 1. Entonces aquí se utiliza el valor de A. ¿Cómo se determina el valor de A? Si utilizo el ábaco, pues aquí en la parte inferior tengo la relación de K2 a K1. ¿Qué es K2? La conductividad hidráulica 2 o la conductividad hidráulica 1. Entonces aquí yo tengo la relación, tengo valores de conductividad hidráulica 2 y conductividad hidráulica 1. Y estas líneas, lo que me unen es la D2 sobre DR. ¿Y qué es D2? D2, como lo vemos aquí, bueno, aquí lo vemos también en la gráfica. ¿D2 qué es? D2 es la distancia, es el espesor del estrato 2. Y DR es la profundidad donde se presenta flujo radial. Igual a lo que hablamos hace un momento. Entonces la relación D2 sobre DR. Aquí vemos diferentes relaciones de 2 sobre DR. Esta vale 32, esta vale 16, esta vale 8, esta vale 4, esta vale 2, vale 1. El 50% de la anterior. Estas son las curvas. D2 sobre DR. Que aquí en la gráfica que vemos, mire, DR, lo mismo, y esto es D2. DR, D2. Entonces, en función, entro por acá con la relación de conductividades a la relación de 2 sobre DR que más se aproxime y salgo horizontalmente a cualquiera de los dos lados y determino el parámetro A. Esto es gráficamente. Pero también hay algunas tablas, como estas, donde aquí vemos la relación K2 sobre K1, aquí las vemos otra vez, desde 1 hasta 50.000, aquí las vemos, y aquí vemos D2 sobre DR hasta 32. Mire, y aquí están los valores de A. Entonces se entra con K2 sobre K1, D2 sobre DR y se determinan los valores de A que correspondan, que es un parámetro geométrico. Y aquí tenemos la misma connotación. La conductividad hidráulica es igual a la vertical más la horizontal más la radial. ¿Cuánto es la vertical? Recuerden que la vertical se da en esta zona. Si es un canal será igual a H más Y. Si es un conducto circular será solamente igual a H. ¿Dónde se da el flujo horizontal? El flujo horizontal se da desde la altura media, la curva de abatimiento, hasta el estrato impermeable.
Es decir, sería la transmisividad de esta zona más la transmisividad de esta zona, que es lo que está aquí en el denominador. Más R por L, pi sobre K1, y K1, ¿por qué? Porque el flujo radial, recuerden que se da solamente en esta zona. ¿No? K1, el flujo radial se da por esta zona. Logaritmo natural de A se sale de donde dijimos anteriormente, ese parámetro geométrico para flujo radial, de R, la profundidad de ese frente a flujo radial, sobre el perímetro mojado del dreno. Bueno, son las 9 en punto. Hasta aquí, pues, avanzo la fecha de hoy. Ya el próximo jueves abordo lo referente a separación entre drenes para condiciones de flujo no permanente, y la entrega, pues, del taller será la próxima semana. Yo les indicaré exactamente la fecha. Entonces aquí terminamos lo referente a régimen permanente. ¿Alguna inquietud hasta este punto? Bueno, creo que tienen clase a continuación. Yo también tengo clase a continuación y casi siempre creo que ustedes y yo estamos llegando tarde a la próxima clase. Entonces dejamos acá y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves. Les deseo un feliz resto de día. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias igualmente. Bueno, gracias. Gracias, profe.